Gabon guztioi, gaurkoan Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan musika izango dugu gai. Ikusiko dugu nola jotzen dugun gure gonbidatuekin. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Domingo noche, música. A ver, ¿de qué nos hablan hoy nuestros invitados? Les suelo decir en alguna ocasión que la verdad no sé hacia dónde nos van a llevar con sus comentarios. Yo meteré alguna morcilla de vez en cuando. 3 invitados en los estudios de Radio Vitoria, así que vamos con las presentaciones. Itziar Larrinaga. Itziar, Gabón. Gabón. Doctora Israel. en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo. Ciencias de la Música. ¿Esto dónde se estudia? ¿En qué lugares se puede estudiar Ciencias de la Música? Bueno, en España actualmente se puede estudiar en Oviedo, en Madrid, Barcelona, Granada, Valladolid. ¿Y Euskadi? Euskadi por el momento no, lamentablemente. Es una tarea pendiente que tenemos y un reto precioso para el futuro. ¿Y se dan los primeros pasos para que la Universidad del País Vasco, por ejemplo, ofrezca esta licenciatura, o está muy verde la cosa, no hay brotes? De momento está muy verde la cosa. Está muy verde. Aunque sí que hay que decir que se ha llevado a cabo un programa de doctorado dentro del Departamento de Historia del Arte y Música, que actualmente no se realiza, pero sí que ha sido un paso en colaboración con Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, para que esos estudios de musicología se den al menos en el tercer ciclo en la UPV. Bien. También eres profesora de Historia de la Música en Musikene, que lo citabas, Centro Superior de Música del País Vasco, en Donosti. En efecto. Pero claro, Historia y Ciencias de la Música, lo que estudiaste en Oviedo, y Musikene, los dos son música, pero en diferentes campos de la música. De algún modo yo me ocupo más del aspecto intelectual de la música y de hacer comprender a los alumnos la historia y cómo el conocimiento de la historia permite una interpretación mucho más ajustada precisamente a criterios históricos. Pero a lo que te llevo es, en Musikene, el profesional de la música se forma para tocar un instrumento. Sí, bueno, está la especialidad de interpretación, está la de composición y está la de dirección. Mientras que en Historia y Ciencias de la Música no tienes contacto con el instrumento. No, en principio, tal y como está presentado en la universidad, no, pero sí que es cierto que para abordar estos estudios es necesario ser músico. Uh-huh. Diriges el cuaderno de sesión Musiker, esto ya le puede empezar a sonar raro a la audiencia, y presides la sesión de música de Eusko Ikaskuntza. ¿Qué es esto del cuaderno de sesión Musiker? Bien, las revistas de Eusko Ikaskuntza llevan el nombre de cuadernos de sección y todas las secciones científicas que conformamos Eusko Ikaskuntza y que somos el núcleo de la actividad científica de Eusko Ikaskuntza. Antropología, etnografía, historia, de la cual son miembros los invitados aquí presentes, literatura, bellas artes, etcétera. Cada tenemos una un cuaderno de sección, una revista científica. Y en esta ocasión estamos aquí para presentar el número 17 de Musiker, que es un monográfico sobre música y territorio, que tiene un cariz interdisciplinar y es un salto cualitativo importante en nuestra revista por el rigor con el que se ha llevado a cabo y también el volumen, como verás, pues es una revista de más de 500 páginas. Es un volumen importante, o sea, en definitiva una monografía sobre el tema en cuestión. Y como decía, recoge aportaciones tanto de la musicología histórica, de las ciencias de la música de la que hablábamos antes, como de la historia, la antropología, la sociología o la etnología. En este sentido, es un volumen muy rico en este sentido. Es una publicación para el público que nos escucha, ¿en papel o online? Es una publicación mixta. Y aprovecho para decir a nuestros oyentes que la pueden consultar en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org/es/Musiker. Ahí tienen todos los artículos de esta revista disponibles y bueno, pues todo el que esté interesado puede acceder a ella. Asimismo tenemos aquí los ejemplares impresos que enviaremos
a las principales bibliotecas del País Vasco, España y del resto del mundo, porque hay que señalar que es un número que coordina la editora literaria Nathalie Morel-Borotra de la Université Michel de Montaigne de Bordeaux, y esto ha contribuido a darle cierta internacionalización al proyecto. Ya es miembro del Consejo de Redacción desde hace muchos años, y en esta ocasión ha llevado la edición literaria de este número, y tenemos aportaciones significativas en francés. Quiero decir, pues no los he contado, pero podríamos hacerlo, 5 o 6 artículos en francés, luego los demás están en castellano, y hay uno que tenemos en euskera, afortunadamente, sobre los cancioneros de Azcue y Donostia, principalmente una aportación a su revisión crítica que ha hecho magistralmente Xavier Echeverría Adrien, y que constituirá una aportación importante para la recuperación de estos cancioneros desde un punto de vista actual. Tenemos que repetir la dirección porque es larga, así que www.eusko-ikaskuntza.org. Ponemos una barra es y ponemos otra barra Musiker. En cualquier caso, si cualquiera de nuestros oyentes pone en la web Eusko Ikaskuntza, accederá a la página institucional, ahí va al apartado de publicaciones y tiene muy fácil para encontrar el cuaderno de sección Musiker, no hay pérdida. Ruta directa. Enseguida vamos con los invitados y te liberamos un poco, pero todavía tienes que aguantar el peso de esta tertulia en esta presentación que estamos haciendo de esta publicación de Musiker, la 17ª de Musiker, música y territorio. Y esto, a ver cómo unes la música y el territorio. ¿Qué queréis decir cuando habéis estudiado, habéis hecho un trabajo en música y territorio? Por un lado, quiero comenzar aclarando que el término territorio se utiliza tanto en sentido literal como lugar geográfico delimitado y también en sentido figurado. Entonces, al relacionarlo con la música, surgen reflexiones y preguntas muy interesantes que perseguimos abordar en el número. Por ejemplo, ¿cómo contribuye la música a la construcción nacional, a la construcción de una determinada nación? Y también, viceversa, si la construcción nacional puede contribuir o cómo contribuye en la fijación de un determinado repertorio. Es decir, si la música contribuye a crear nación y si en la creación de esa nación marca algún rumbo musical, es decir, si tiene un reflejo musical. Así que vosotros, estando dentro y siendo parte, como eres, de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, marcáis el tema en música y territorio vasco. No exactamente. Tenemos aportaciones importantes relativas al País Vasco, y hoy tenemos dos de nuestros colaboradores que van a hablar sobre la música en el ejército vasco durante la Guerra Civil Española, y también sobre la Asociación de Chistularis del País Vasco en la época anterior a la Guerra Civil. Y tenemos algún otro tema vasco, como he citado, el del cancionero de Azcue, pero el tema de música y territorio lo hemos expandido a Suiza y a muchos otros lugares, es decir, que vamos a aportar una visión mucho más global y nada centrada exclusivamente en el País Vasco. Bueno, creo que los dos invitados que están junto a Itziar Larrinaga en estos estudios son, por una parte, Lorenzo Sebastián, licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, socio de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, autor del artículo La Asociación de Chistularis del País Vasco, 1927-1936, Organización, Implantación Territorial y Trasfondo Ideológico. Lorenzo, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y también con nosotros está Francisco Manuel Vargas, por lo visto para los amigos, entre paréntesis, Pachi. Bueno, autor, ¿es así? Sí, es así. Bien. Autor del artículo sobre la música en el Ejército Vasco 1936-1937. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primer elemento. Estamos hablando más o menos de unos años parecidos. Chistularis, del 27 al 36, y música en el Ejército Vasco 36-37. ¿Qué pasa? ¿Que os habéis dedicado a estudiar los primeros años, décadas del siglo XX? ¿Es casualidad que sean temas conjuntos? ¿O música y territorio en estos años es cuando empieza a tomar cuerpo, en el caso vasco?
yo me he centrado fundamentalmente en estudiar sobre todo el tema del ejército vasco, ¿no? Y dentro de él, vamos, pues una de las facetas que además desde el punto de vista cultural es bastante importante es el tema de la música, ¿no? Y vi esa dicotomía que había pues entre la música, por ejemplo, de las formaciones de la parte del ejército vasco que era nacionalista y la parte que digamos que era internacionalista, ¿no? De la izquierda, de la CNT, etcétera. Entonces yo creo que quise contrastar un poco en el trabajo pues esas dos realidades, ¿no? Que se dieron en el País Vasco, curiosamente en una zona en la que, bueno, tiene que levantarse prácticamente de la nada un ejército que tiene que hacer frente a la insurrección militar. Eso es lo que te iba a decir, Pachi. No sé si esta gente estaba para música, porque realmente primero, el periodo es 36-37. Curiosamente, son ambas una realidades, a un alzamiento por parte de tropas nacionales. El nacionalismo vasco tiempo. Y también la izquierda procedían, digamos, de una tradición antimilitarista, ¿no? Que se había desarrollado, pues en el caso de la izquierda prácticamente desde el sexenio revolucionario de 1868 y en el nacionalismo vasco también desde finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Entonces es curioso que tengan que hacer una reacción frente a ese alzamiento militar. Van a sustituir en gran medida lo que era la música militar tradicional por las músicas propias, ¿no? Tanto del nacionalismo vasco como de la izquierda, ¿no? De la tradición revolucionaria que venía pues del siglo XIX, bueno, XVIII-XIX, Revolución Francesa, Comuna de París, que más o menos se había ido adaptando por parte de la izquierda, ¿no? Del republicanismo y la izquierda. Y en el caso de lo que va a ser la parte del Eusko Garostea y otras formaciones nacionalistas del ejército vasco, pues también la recuperación que se hace en sentido político de la cultura vasca, ¿no? A partir sobre todo de principios del siglo XX. Pero realmente tenían tiempo, porque yo pensaba que con aguantar, por ejemplo, en el caso de Álava al frente en Albertia, pues ya tenían bastante trabajo. Esta gente tuvo tiempo, organización tenía tiempo y sobre todo pues hay que tener en cuenta que había varios cientos de profesionales, ¿no? De lo que era el mundo de la música, ¿no? Había orquestas sinfónicas, bandas municipales, de las que muchos de ellos estaban pues sindicados, ¿no? A sindicatos nacionalistas, a la UGT, y de ahí iba a salir pues el núcleo fundamental de los profesionales que dentro del ejército vasco pues van a formar las bandas militares, ¿no? De las diferentes unidades que crean partidos y sindicatos. Entonces sí había una base. Otra cosa es que evidentemente la música propiamente militar que había digamos predominado en el Estado, ¿no? Pues había sido en gran medida rechazada sociológicamente por esta gente, pero claro, lo van a sustituir, es decir, en lugar de las marchas militares típicas que había en el periodo de la monarquía o incluso de la época republicana inicial, pues lo van a sustituir, por ejemplo, por música revolucionaria, por música propiamente vasca. ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Marchas, pues bueno, el Eusko Garostea mismo, ¿no? Ahí pues tenemos un ejemplo claro de que se va a convertir dentro del imaginario colectivo del ejército vasco, especialmente entre el nacionalismo, pues en un himno de guerra o de batalla de lo que es la guerra civil. En el caso de la izquierda, pues tenemos himnos que proceden de las diferentes revoluciones, sobre todo del siglo XIX, Comuna de París, etcétera, la Internacional, la Marsellesa, que van a sonar, ¿no? Que van a ser continuamente empleadas por estas bandas musicales. Uh-huh. Bueno, ahora se me viene a la cabeza una imagen de la niñez, y no tanta niñez, pues los militares, ¿no? En fiestas de Vitoria bajaban a la ciudad y eran un elemento más de las dianas en el paseo festivo militar, ¿no? de los primeros años de la democracia, hasta que el señor Cuerda dijo: se acabó la banda militar por las calles de Vitoria. Sí había una tradición de música militar, básicamente procede del periodo de la Restauración, del siglo XIX. A nivel local, pues tenemos todo el cancionero carlista, ¿no? Por ejemplo, que claro, ya en los años 30... ¿Algunas canciones? Pues va a quedar, carlista? pues el himno de Oriamendi, por ejemplo. En fin, hay varios himnos, pues típicos, ¿no? De los diferentes tercios de unidades militares que crea el requete, y algunos de ellos procedían de las carlistadas del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, parte de la sociedad, ¿no? Sobre todo pues en Vizcaya y Guipúzcoa, pues el carlismo queda un tanto relegado, ¿no? Pierde fuerza. En Navarra y Álava todavía continúa. También había una tradición de música militar estatal vinculada a las unidades militares que tenían guarnición en las diferentes capitales, ¿no? En Vitoria, en San Sebastián, en lo que va a ser también Bilbao. Algunas de estas unidades, pues por ejemplo, la banda de lo que fue el batallón de Garellano, pues queda en Bilbao, no se subleva y queda dentro de lo que es el territorio autónomo vasco como una banda militar, digamos, regular, ¿no? Que contrasta un poco con las que crean partidos y sindicatos. Entonces, tenemos esa tradición que efectivamente, desde el punto de vista sociológico, pues la gente que votaba izquierdas, ¿no? Que votaba nacionalista desde principio del siglo XX, pues bueno, digamos que eso lo habían relegado, lo habían apartado.
Sí que había también cierta tradición, por ejemplo, de la guerra de Marruecos, que no quiere decir que la gente fuera militarista, sencillamente porque los quintos tenían que ir a la guerra y cuando se les despedía, ¿no?, en digamos, las estaciones de tren, por ejemplo, camino después del desastre anual, pues hombre, la gente en solidaridad con los quintos, pues estaba allí, escuchaba, lo cual no quiere decir que se identificasen, ¿no?, con la cultura militar. ¿Los ejércitos para qué tienen banda? Porque cualquiera de los tres en cualquier momento. También, otra cosa que se me vino a la cabeza, ¿por qué la Archancha tiene una banda? Pues bueno, eso procede en la antigüedad, ¿no? Porque claro, la Archancha es un elemento de seguridad. Eso es. ¿Qué tiene que ver la seguridad y la música? Pues bueno, en gran medida, si estudiamos un poco lo que son las bandas militares, la música militar a lo largo de la historia, hay que tener en cuenta que las comunicaciones, por ejemplo, en el campo de batalla, tenían que ser con instrumentos musicales. ¿Pero la Archancha tiene banda por tradición o porque la Policía Nacional tiene banda? Lo desconozco. Digamos que procede de unas tradiciones militares en las que, por ejemplo, la banda tiene mucho que ver con los movimientos, no esa disciplina de los movimientos que tienen que tener las unidades militares. Ahora que estamos en pleno siglo XXI, pues nos parece... ¿Pero la Policía Nacional o la Guardia Civil tiene banda? ¿O lo desconocen? Sí, normalmente sí que tienen banda. Prácticamente todas las unidades militares suelen tener, todos los regimientos, unidades militares suelen tener una banda de... Así que musical. la Archancha tiene la propia. Eso es, y tiene que ver mucho con los desfiles, ¿no? Eso de marcar el paso de los movimientos, es decir, la música te está marcando realmente el movimiento. Sí, refuerza la cohesión del grupo. Y bueno, inflama los corazones en el momento de la guerra. La utilización de la música, la moral, ¿no? Sí, es muy notoria. Y caso extremo, pues los cazas alemanes bombardeando con música de Wagner. Es decir, eso realmente estimulaba a los soldados. Claro, estamos en el caso de una utilización muy clara de la música, de una instrumentalización, una asociación de la música a imágenes de guerra. Incluso pues en el Tercer Reich también las imágenes de guerra iban acompañadas de música de Wagner en muchas ocasiones. Vamos, que el ejército exclusivamente, siempre ha empleado la fuerza, sea el país donde sea, pero también de vez en cuando lo hacía con la ayuda de la música. Efectivamente. Era una forma de dar moral a los combatientes, y en el caso de la guerra civil es curioso porque en ambos bandos pues se producían ataques y la gente iba cantando, ¿no? Al ataque era una forma de también manteniendo la resistencia. El poder emocional que otorga el todos a una cantando lo mismo. Eso es impresionante. Es hay una documentos fuerza... Sí, hay documentos, ¿no? Hay casos... Desde la antigüedad. Hay documentos desde la antigüedad. Efectivamente, y en el caso vasco, pues tanto los documentos que tenemos en archivo o incluso noticias de prensa, ¿no?, de los reporteros de guerra del periodo, pues nos comunican este tipo de cuestiones, ¿no?, identificado memorias también de combatientes, ¿no?, que de unos a otros, vamos, igual las líneas estaban a muy pocas decenas de metros y por la noche se establecía contacto, diálogo, e incluso unos a otros se cantaban, ¿no?, unos cantaban canciones revolucionarias a los franquistas que estaban en las líneas de frente y los otros les cantaban pues el himno de Oriamenti, el himno al Cara al Sol, en fin, era algo muy curioso, ¿no? Dentro de aquella generación de los años 30, pues que la música identificaba realmente. ¿Alguna canción popular vasca que podemos cantar después de una comida o una cena surgió o se utilizó pues en aquel momento? Sí, no sé. en el caso de las fuerzas nacionalistas vascas, pues teníamos canciones como el Boga Boga, realmente, efectivamente, una canción marinera, pues se utilizaba, ¿no?, por muchos de los gudaris. Los batallones nacionalistas vascos, prácticamente en casi todas las compañías había algún tipo de formación musical, de chistularis, incluso las fotografías. ¿Y Mendizalea puede corresponder también o esto? Pues, en fin, hay cantidad de ejemplos, ¿no? Yo creo que había muchos ejemplos. Y bueno, lo que comentaba, pues las fotografías, no es que sean de mucha calidad, pero muchas fotografías de batallones vascos, tanto de nacionalistas como de izquierda, pues se ve a la gente con el chistu, con el acordeón, con la guitarra. Correspondían a un mismo bando fuerzas de izquierda, anarquistas, comunistas, socialistas, que los nacionalistas vascos. Efectivamente. ¿No tenían alguna canción, algún elemento que les uniera? Pues bueno, o a la hora de cantar existe la imagen, existe la imagen de las tropas nacionales, pero la verdad es que si uno analiza la documentación, los testimonios de época estaban bastante divididos. Es decir, yo creo que eran dos tradiciones diferentes dentro del mismo ejército.
el nacionalismo vasco pues utilizaba, es verdad, temas sacados del folclore o surgidos de él, ¿no? En ese rescate que hace los pensadores o los intelectuales nacionalistas de todo el imaginario colectivo, ¿no? de vasco desde principios del siglo XX, pero en cambio la izquierda, ¿no? la CNT, los comunistas, socialistas, etcétera, pues se van a centrar sobre todo en un tipo de himnos revolucionarios que, como comentaba con anterioridad, pues proceden de procesos, adaptaciones muchas veces de procesos revolucionarios externos, ¿no? Revolución Francesa, Comuna de París, Revolución Rusa. Lorenzo, no ha dicho nada usted. Es que el tema bélico no va conmigo. No, conmigo tampoco, pero no quiero decir con mi investigación. Es decir, que mi investigación empieza en 1927 y acaba en 1936. Precisamente la asociación que yo he estudiado... Usted dijo, empieza la guerra, yo lo dejo. No, la asociación desaparece. Ajá. La asociación de Chistularis efectivamente tiene un... Pero usted sí que sabe algo sobre música y nacionalismo vasco. Sí, no, es que una de las partes del estudio es saber qué vinculación tenía esta asociación de Chistularis con el mundo creado alrededor del PNV, del renacimiento cultural vasquista. Algunos historiadores habían apuntado la posibilidad que estuviese dirigida o teledirigida por el PNV, pero era un tema que no estaba claro. Entonces, bueno, desde una perspectiva del siglo XXI y con, espero, jóvenes que nos puedan estar escuchando, dirán, ¿nacionalismo vasco y PNV es lo mismo en estos años? 20, la década de los 20, la década de los 30, esto solo hablan del PNV. Y hoy, dentro del nacionalismo vasco, hay 14.000 fuerzas. Bueno, por aquel entonces, nacionalismo vasco y PNV es lo mismo. Prácticamente sí, aunque existía desde 1930 Acción Nacionalista Vasca, que ANV. Efectivamente, que últimamente pues ha tenido otras connotaciones un poco diferentes a las que tenía en aquella época, y luego existía un grupo disidente dentro del PNV que fue expulsado, pero que parecía que estaba dentro y fuera, que eran los Yagui-Yaguis, que eran independentistas. Y luego estaba el sindicato ELA, en aquel momento se denominaba normalmente Solidaridad de Trabajadores Vascos, y la rama femenina del PNV, la Asociación de la Mujer Patriótica, conocida como las Emakumes o Emakumes Abertzale Batza. Todos estos grupos, cuando hemos analizado la lista de socios protectores, que no eran los que tocaban el chistu, sino los que apoyaban económicamente y estaban interesados en este instrumento y en su instrumentalización, valga la cacofonía, pues de todos estos grupos aparecen personajes ligados. Es más, el tema mujer, que mujer y chistu en los años 20-30 no era rarísima las mujeres que lo tocaban. Pues hoy en día, sin mujeres, no sé si tendríamos el chistu donde está. Desde luego que en las cuadrillas de blusas quizás no habría. No. Pues hay 4 o 5 personas ligadas a la asociación. Una de ellas, que era además ejecutante del instrumento, pertenecía a Emakume Abertzale Batza. Bueno, entonces aquí le pregunto sobre el Eusko Gudaria, que si en este caso, pues Pachi estudia 36-37, usted hasta la guerra, y el Eusko Gudaria es del 32. Bueno, le voy a dejar luego a Pachi que se explaye, pero que uno de los que se les considera autor, Alejandro Lizaso, era chistulari y murió precisamente en la guerra. Era chistulari, era un mando de un batallón nacionalista, del PNV en este caso, y bueno, se le atribuye una de las estrofas, etcétera, porque este canto tiene varios padres, como Pachi seguramente pueda identificar. Pero, a ver, esto de varios padres, o sea, no está bueno, claro. Se supone que, lo que nos dice, ¿no? La historia de los Gudaria, pues es que en el año 32 fue escrito por José María de Gárate, pero claro, hay en base, ¿no? A una canción alavesa, ¿no? El Ayer estaba en Bilbao. Ayer estaba en Bilbao, ¿no? ¿Sabía? Algo así como Adson Bilbao. ¿Y esta es una canción alavesa? Explíqueme cuentan, esto, porque esto puede ser muy... Pero claro, hay desde esta perspectiva del siglo XXI, como ha comentado Lorenzo, pues hay varios padres. Ayer estuve en Bilbao, es una canción alavesa. La melodía. No se sabrá la letra. Pues en fin, la original no la he traído, no. Pero algo sí que sabes sobre la letra. ¿Qué cuenta? El Eusko Gudaria, sí. Bueno, básicamente pues viene a contarnos, ¿no? Pues eso, ¿no? Un viaje a la capital. A la capital de Vizcaya, pero bueno, hay que tener en cuenta pues esa hermandad, ¿no? Que encontramos, ¿no? Lorenzo no se ría. Él es bilbaíno. Que encontramos Lorenzo, si ves que no se ajusta a la realidad, acotas, bueno, es más o menos lo que nos cuenta la historia, ¿no? Y o sea, bueno, también interviene Esteban Urquiaga. O sea, es como lo de yo en inglés vino a Bilbao, pero trasladado a una vez. No para ver la realidad del mar.
Entonces hay varios padres, como bien ha comentado, pues está José María Gárate, está Esteban Urquiaga Lahueseta, que va a ser fusilado, ¿no?, una vez en Vitoria, capturado en Guernica por los nacionales, le trasladan. También está el padre... Trasladan a Vitoria. Eso es. También está el padre Imanol Arradiaga, y está el caso también de el que supuestamente, no, digamos, le da ese tono más guerrero, que va a ser este capitán del batallón Icharcundia, de Alejandro Lizaso, que va a morir pues al inicio de la ofensiva sobre Bilbao, ¿no?, el 5 de abril del 37, pues en la zona de Ochandiano. Y siempre en la zona de Ochandiano, muy cerca. Eso es. Por lo tanto, en la muga con Álava. Siempre con esa letra de Eusko Gudaria Gera Euskadi Askatzeko. Bueno, hay varias variaciones, ¿no? Eso sí que suena a guerra total. No sé. Es realmente pues una música realmente para liberar Euskadi. Guerrera, que se adapta perfectamente, sobre todo a la parte nacionalista del ejército vasco. Hay que decir también... Porque en el 32 eso fue lo que... Bueno, hay que comentar también que en el año 32, bueno, en la dinámica de lo que era la época de la Segunda República, pues hay diferentes periodos, ¿no?, en el que el nacionalismo, ¿no?, vinculado al PNV, pues digamos, se enfrenta más, ¿no?, a esa realidad republicana que durante buena parte de la República es vista en negativo. Hay que hablar que, bueno, se hablaba aquí que el País Vasco era una especie de Gibraltar vaticanista, ¿no?, porque claro, ese dominio que tuvo la izquierda, digamos, por ejemplo, durante el bienio hazañista, en el que pues la autonomía vasca no llegaba a ser reconocida, no había vías, pues hizo que el nacionalismo vasco fuera chocase, ¿no?, digamos, con las autoridades republicanas. Curiosamente, en el año 36 pues pasa todo lo contrario, es decir, el nacionalismo se va a vincular a la parte de la izquierda ante la promesa de lo que va a ser el futuro estatuto, ¿no?, de autonomía que se va a conceder en plena guerra. Es decir, tenemos la primera etapa republicana que casi el nacionalismo estaba más en contacto con por ejemplo, el carlismo, con el tradicionalismo, frente a un republicanismo al que prácticamente se calificaba de ateo, que atentaba contra las tradiciones. Hay que tener en cuenta pues el catolicismo militante, ¿no?, de buena parte del nacionalismo vasco en la primera mitad en todos los años 30, ¿no?, incluso en plena guerra civil, y eso le separaba un tanto de la izquierda, ¿no? Al final pues acabaron siendo camaradas de trinchera en el año 36, cuando pues bueno, realmente ideológicamente, por lo que he visto por la música, juntos pero no revueltos. Efectivamente. Lorenzo. Sí, no, el tema del nacionalismo y los republicanos, bueno, durante el periodo republicano hubo atentados entre partidos y no se conocen prácticamente entre carlistas y nacionalistas, mientras que entre izquierdistas y del PNV hubo varios muertos, por un lado y por el otro. O sea, que es que les une la guerra frente a un enemigo común, pero unidos ellos no estaban. Lamentablemente también hay episodios en la guerra civil de atentados mutuos, y eso que estaban en el mismo bando. Yo solo he estudiado directamente en el caso de Francisco Escudero, porque llegaron a mí unas cartas en las que pues lo ponía él de manifiesto. ¿En alguna localidad en concreto? No ubica, él está en el batallón Loyola, pero bueno, en cualquier caso es terrible porque están a una y uno les había robado no sé qué y el otro pues ajuste de cuentas en algunos momentos incluso. Hay algunos incidentes, por ejemplo, sobre todo cuando va a caer Bilbao, ¿no? Cuando va a caer Bilbao, pues por ejemplo Leizaola, que formaba parte de la Junta de Defensa, ¿no?, en el último momento de Bilbao, pues bueno, da la orden de los presos derechistas o parte de los prisioneros de guerra que estaban en Bilbao, pues evacuarlos. Es decir, cesa el combate de repente en Archanda y los gudaris escoltan pues a casi 1 millar de presos para que puedan pasar con seguridad al bando franquista, ¿no? Y hay un momento en el que casi chocan con un batallón de la izquierda que era la Muategui, ¿no?, de las JSU del área de Mondragón, Eibar, etcétera, y estuvieron a punto de pegarse de tiros. Y en la evacuación de Bilbao pues sí que hubo tiroteo, aunque más que entre fuerzas vascas, ¿no?, de diferente signo, por ejemplo, entre nacionalistas y las fuerzas asturianas, ¿no?, que habían venido a combatir también a favor del bando vasco contra los franquistas. El cinturón de Bilbao. Eso es, el cinturón de Bilbao. Bien, no hay ningún momento, digamos, donde ambas sensibilidades se unen. No se puede pensar en un momento donde los gudaris cantan la Internacional pues realmente no. Hay documentación, no. hay o documentación, el gudaria que les une en algún momento. Por ejemplo, cuando se movilizaba la gente, es decir, ya cuando se había pasado la euforia de la guerra, cuando ya no eran solo voluntarios y claro, las quintas había que movilizar la gente que estaba en edad militar,
pues por ejemplo, dentro de la organización del Eusko Arrostea del PNV, pues prácticamente había la orden, oye, intentad de que no entren izquierdistas, y sin embargo, pues a la gente que se sabía que era poscarlista, que no, claro, no había ido voluntario al ejército vasco, cuando le toca preferían ir a una unidad nacionalista vasca antes que a una unidad comunista o socialista, porque, en fin, se iban a sentir en otro mundo. Eso es curioso. Hubo algún caso en uno de los batallones del PSOE, pues hubo un teniente que sí que procedía del PNV, pero era sencillamente porque parte de su cuadrilla de amigos pues estaba en ese batallón socialista y dijo, bueno, yo voy a hacer la guerra con estos, aunque soy nacionalista vasco, pero en general no había esa integración. Bueno, conclusión, juntos pero no revueltos. Cuando entraban en combate o los propios batallones, los únicos que llevaban la icurriña eran los del PNV. Los demás batallones llevaban la de su partido, ni siquiera la republicana. La republicana lo llevaban los 2-3 batallones que había de Izquierda Republicana y Unión Republicana. Pasa que ahora se ha pintado todo como blanco y negro. Pues no. Sí, yo hizo muy difícil también reconocer a Aguirre como, digamos, la autoridad militar aquí, porque bueno, tú lo has estudiado con detalle en otros trabajos. Pero bueno, pues sí que fue muy complicado. Y con el triunfo en la guerra de las fuerzas nacionales y con la llegada del dictador al poder, todo desaparece. Pues en gran medida sí, ¿no? Dentro queda pues prácticamente relegado a la clandestinidad, en gran medida, es decir, las fuerzas del orden que va a tener el régimen franquista. Canciones, partituras. Pues, efectivamente, eso se podía hacer. Es verdad que hay muchos testimonios, ¿no?, de marchas montañeras que se van a realizar a partir de los años 40, ¿no?, homenajes a la Icurriña, etcétera, en los que, bueno, de forma clandestina más o menos se cantaba o se intentaba que ese imaginario continuase. La huelga, por ejemplo, del año 47, ¿no?, que hubo en Vizcaya. Pero bueno, efectivamente, si te pillaban, pues acababas preso gubernativo o algo peor, o torturado, en fin. Así que la única manera de cantar era subirse al monte. Bueno, en el caso del Chistu tuvo más suerte, porque el Chistu tuvo 3 interpretaciones, una que servía para conservar la moral, porque el baile que se bailaba con el Chistu no era agarrado, que era pecaminoso, entonces eso coincidía con la moral catolicista franquista, que también con la del PNV. Entonces, por ese lado tuvo más suerte. Luego, la otra interpretación, que era un instrumento tradicionalista, pues había carlistas que lo tocaban y en sus propios tercios también. Pero la parte del Chistu como instrumento nacional vasco, esa tuvo peor vida. La asociación solo se recompone en 1953 de manos de un carlista que había estado en la primera asociación, pero claro, desprovista de todo lo que pudiera tener connotaciones carlistas. Y a este respecto pues hay un famoso bando de un militar en Estella que en los primeros meses, creo que es en septiembre del 36, pues hace un bando en el que quiere incautar los chistus. Y voy a leer. ¿En qué año? 36. Ah, 36. Sí. ¿Y del bando es de? De Estella. Estella. Sí. Voy a leerlo porque, bueno, tiene su miga. O sea, la intención era una intención del municipio de Estella. Había una guarnición en Estella. Ah, una guarnición. O sea, era un bando militar. Sí, un bando militar. Ha empezado la guerra y, bueno. Pues, ha empezado la guerra. Y entonces, incautación de chistes. Dice: hago saber, salvo honrosísimas excepciones, en que elementos nacionalistas de Navarra se han alistado voluntariamente. En general, el Partido Nacionalista Vasco ha observado indiferencia ante los gravísimos acontecimientos que atraviesa España, y son demasiado graves estos momentos como para guardar cierta clase de posturas. Estella estaba animada por el separatismo, fomentado e importado por ciertos hijos de la misma. Bueno, está hablando de los Irujo. Por todo lo cual hace saber lo siguiente: en el plazo de 48 horas, a partir de la publicación de este bando, todos los elementos nacionalistas entregarán en la comandancia militar todos los objetos o prendas, incluso vestidos de carácter separatista, aquí hay un corte, en ciertas regiones de las provincias vascongadas y en nuestra querida Navarra se usan el chisto y los correspondientes instrumentos para sus bailes. En las vascongadas, muy bien, que sigan con sus patriarcales costumbres. En Estella, eso es planta exótica, desconocida e importada por los que todos sabemos. Se acabó el Gora Euskadi. Estamos en el tiempo de Viva España. Por consiguiente, quien los posea entregará todos estos instrumentos en el mismo plazo. Y como para no entregar. Entonces, bueno, como el Chistu había sido... A ver, vamos por partes. Estella, 1936. Perdón. Yo no he dicho nada, ¿eh? No sé quién llama, ¿eh? Lo quito. Podemos coger la llamada si quiere, ¿eh? 1936, Estella, ¿qué partido gobernaba
ante la entrada del alzamiento nacional? Pues gobernaba, era un alcalde del PNV que fue fusilado porque había avisado a Madrid, a Gobernación, que se estaban reuniendo allí en Irache, Mola y otros militares, y él creía que allí iba a haber un alzamiento y le dijeron que estuviese tranquilo, que no. Entonces, bueno, Fortunato Aguirre fue capturado y fue uno de los 5 o 6 del PNV que en Navarra fueron fusilados. Ajá. La mayoría del PNV en Navarra se mantuvo en una posición, bueno, neutral, incluso algunas familias famosas como los Aranzadi de alta raigambre nacionalista se enrolaron en el ejército franquista, pero hubo otra parte del nacionalismo del PNV, los Irujo, Miguel José Garmendia, que llegó a ser un cargo importante en la sociedad de Chistularis, que hicieron exactamente lo contrario. Bueno, Irujo le sorprendió el alzamiento en San Sebastián, no tuvo ese problema, pero sin embargo Miguel José Garmendia tuvo que pasar la frontera y luego desde el Pirineo entró por San Sebastián y luego fue un alto cargo de gobierno vasco. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el nacionalismo vasco en Estella tenía la alcaldía y, bueno, pues era muy importante la familia Irujo. Y entonces, bueno, pues como la familia Irujo había firmado la Castola, había traído los bailes con Chistu, todas estas cosas que las había potenciado, pues dice, bueno... Ella había tenido un papel también muy protagonista en el Estatuto Vasco, ¿no? Sí, uno de los estatutos, de los proyectos, pues se le denomina el Estatuto de Estella. ¿Era un proyecto donde la sensibilidad socialista y nacionalista era más...? No, era todo lo contrario, era carlista nacionalista. Carlista nacionalista, sí, sin sensibilidad socialista. Sí, entonces, bueno, pues no fue tachado de anticonstitucional o preconstitucional y no se llevó a cabo. Entonces, bueno, se reunió en la Plaza de Toros el acto de proestatuto de Estella y estaba Aguirre y el alcalde posterior. Entonces, bueno, sí tenía ese marchamo. Entonces, bueno, como había una guarnición importante militar, pues este señor, ni corto ni perezoso, dijo, bueno, todo lo que huela a nacionalismo, y dado que algunos nacionalistas están ahí, no se manifiestan, que entreguen todo. Claro, ha podido quedar ahí, en lo que nos ha leído, alguna duda para los oyentes cuando hace la separación, si quieren hacerlo en Vascongabas. Sí, él considera que, bueno, que realmente donde se tocaba el chistú, y era un instrumento, pues vamos a decir, natural, y que se tocaba y tal, y no se había perdido, si es que antes se había tocado en otros sitios, pues ahí, perfecto, pero en Estella él identificaba que el chistú lo habían tocado los nacionalistas, por lo cual... ¿Y esto es correcto desde un punto de vista histórico? A ver, chistú, porque... Otra pregunta. ¿Chistú es igual al nacionalismo vasco y es igual al PNV? No. Pero sí que... O sea, para tocar el chistú tienes que ser nacionalista vasco. Hablo de comienzos del siglo XX, ¿eh? No. En los años que yo estudio, que son del 27 al 36, hay que saber que el 27 está en mitad de la dictadura de Primo de Rivera. Entonces el PNV utiliza las asociaciones culturales para expander o conservar su ideología, lo que estaba prohibido. Y en esa coyuntura se funda la asociación. Dentro de la asociación hay carlistas, ahí está el obispo de Vitoria, o sea, hay mucha gente que no es nacionalista. ¿Qué obispo de Vitoria? Mújica, hombre, el famoso Mújica. Que hasta 1936 lo fue. Efectivamente. Entonces, claro, hay gente de varias ideologías, todas conservadoras, eso sí. Por lo menos en los listados no he detectado ningún socialista ni ningún republicano. No, porque era un tema más o menos rural y la izquierda se desarrolla sobre todo en ámbitos urbanos. Y ahora el que se ríe es Pachi otra vez. Antes se reía Lorenzo y ahora se ríe. Y bueno, entonces está sobre todo hasta el 31 la revista y se instrumentaliza mucho por el tema de la tradición y de conservar la buena moral y las buenas costumbres. A partir del 31 las propias actas de la asociación pues desvelan que entran un montón de nacionalistas importantes y hay un bienio en el que ¿A partir de qué año? Del 31, hasta la República. Entonces del 32, 33 ahí hay un montón de escritores, pues la Guaseta, que no es muy conocido, que escriba en la revista Chistulari, tiene 2 o 3 artículos, Aichol tiene unos cuantos. Entonces hacen una asamblea en Bayona, cuando en Bayona había 5 o 6 Chistulari solo afiliados, o sea que no era por una demanda y hay algunas frases que dicen, ustedes no son, nosotros somos vascos, no tengo la frase, viene a decir que para el chistú no hay Pirineo, ¿no? Que el chistú pues supera las fronteras y es el instrumento de Euskal Herria, aunque en la primera asociación, por ejemplo, había algún afiliado que era de Castro Urdiales. Se intenta hacer, que es el objeto un poco de la revista, coincidir el instrumento con el territorio deseado. Entonces, los de Casturriales ya no vuelven a aparecer. Sin embargo, se intenta extender sobre todo en Álava, en Navarra y en Iparralde, donde Iparralde no era un instrumento conocido en esas fechas. Sí, no era. ¿Cuándo se ve por primera vez un chistú? Pues por estos lares.
En Iparralde por lo menos parece que los años 30. Años 30. ¿Y en Egualde? Pues en Egualde, claro, se le llama chisto al mismo instrumento durante mucho tiempo, pero no es el mismo instrumento. O sea, el instrumento evoluciona. El instrumento que conocemos a nosotros pues puede ser de principios del 20, finales del 19, más o menos igual de lo que es. Y antes que eso, ¿de dónde? Pues son flautas de 3 agujeros, pero claro, desde la prehistoria podemos no hay encontrar... fotos, no hay puede haber alguna reproducción en piedra. Lo que eran flautas terminó en chistu. Bueno, es una de las evoluciones naturales. ¿Es un instrumento vasco o puede aparecer en otros muchos sitios? Muy similares hay en muchos sitios. Muy similares. Más grandes, más pequeños. Yo he visto en Extremadura un chistú bastante más grande que un tambor también. O sea, ¿Y allí cómo le llaman? Pues pito o extremeño, una cosa así, o no sé, pero que es bueno, igual la coordinadora de la revista nos puede dar más sobre el tema de la evolución de las flautas y de los tamboriles. Que vamos a publicar ahora en el nuevo número un estudio sobre la flauta de 3 agujeros en América, pero para nada soy especialista en esta cuestión. Ajá, pero lo de chistu ¿es similar a lo de la triquitrisa? No, la triquitrisa que es italiana me parece, ¿no? Es italiana, no. Vale. No, es que están hablando con un no especialista, como bien saben. ¿Y la chalaparta? Pues la chalaparta parece ser que ¿Qué les estoy preguntando? No, lo que pasa es que se dan por hecho muchas cosas y cuando uno empieza a investigar o no hay nada o hay apología y dices, bueno, la chalaparta se debía tocar en algunas zonas muy restringidas de, creo que son Pirineos, Navarro y Guipúzcoa, para algunas fiestas, pero desde luego pues no parece que se tocase en Vitoria. No es que se haya perdido, que nunca se tocó, parece ser. Argui Beleuva está haciendo ahora una tesis doctoral sobre el instrumento que aclarará muchas cuestiones. En lo que sí que yo puedo contribuir es que en la recuperación de la chalaparta interviene muy directamente Oteiza y bueno, también el propio Francisco Escudero. ¿Y en lo de la triquitrisa? En la recuperación de la triquitrisa, ahí ya no me atrevo a afirmar. ¿Y en la alboca? O sea, si tenemos que decir un instrumento vasco, el chistu. El chistu se tocaba en el País Vasco. Más que los otros ejemplos que este periodista ha puesto sobre la mesa. Pero, por ejemplo, cuando hacen la asociación, en los estatutos es muy curioso porque los llevan a legalizar y el gobernador civil ponía Asociación de Chistura del País Vasco. Y lo del País Vasco no me parece correcto. Tendría que ser Vascongadas y Navarra, porque el País Vasco puede superar las fronteras patrias. Él en País Vasco leía País Vasco francés también. Y decía, nosotros que vaya en lo que es la actual comunidad autónoma vasca y Navarra juntos no nos parece mal. Estamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera. No, y algunas cosas han llegado todavía a nuestros días, ese término de vasco-navarro. Sí, pero que País Vasco al final optan por una solución medio sanromónica, es asociación de chistularis. Pachi algo tiene que decir, que se ha reído en varias ocasiones. Incluso en época franquista, pues los nuevos regimientos, ¿no?, que se pusieron de guarnición en el País Vasco ya pues ocupado, ¿no?, por la dictadura, pues llegaron a tener bandas de chistularis, ¿no? El caso del regimiento garayano. Hay documentos gráficos de los años 50-60 en los que aparecen por los soldados franquistas pues una sección de chistularis, ¿no?, dentro de lo que era la banda militar que tenía ese regimiento. Sí, en Araca salían con casco y salían tocando por la ciudad. Yo los he visto con chistus. Y por cierto, el chistu y la banda música y la archaña, en el 36 se llamaba archaña, y los toques de pues levantarse y todas estas cosas militares los hacían con chistu, para, bueno, pues ahondando en la estética nacionalista. Ajá. En el 36 la denominación correcta no era archancha sino archaña. Archaña. Ajá. Por eso también será que ahora lo confundimos tanto, ¿no? La archaña, hoy en día el cuerpo es la archanza. Eso es, pero es que hoy en día pues ha ido limando ciertas palabras. Bien. Yo no sé, el recuerdo que tengo sobre creación de banda de chistularis de la Diputación Foral de Álava o del propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, imagino que del resto de municipios es de principios de siglo, ¿no? Sí, ahora creo que ha hecho 75 años la de la Diputación. Es más, con la guerra 2 de sus miembros intentaron ser depurados. Luego se miró y parece ser que no, que eran malos quereres de la banda y todo. Porque claro, muchos de los chistularis, los que vivían sobre todo el chistu, eran funcionarios municipales. Entonces, cuando empieza la guerra, después todo funcionario tenía que presentar
pues que quería seguir en el ayuntamiento. O sea, no es que se les echa, sino que todos tienen que solicitar el reingreso. Y entonces, ¿qué han hecho ustedes durante la guerra? ¿Qué ideología tienen? Entonces hubo varios titulares que fueron cesados o multados por sus ayuntamientos, aunque se mantuvo igual el cargo. Y en el caso esto de la Diputación, debieron estar retenidos por sus propios compañeros miñones, porque eran miñones, estos titulares, y bueno, luego... ¿Puede ser incluso que las bandas de diputaciones o de ayuntamientos sean anteriores a la asociación de chistularis? Sí, sí. Son anteriores, ¿verdad? La asociación es del 27 y pues en Álava igual no, pero en otros, en Guipúzcoa y Vizcaya sí. Ajá. ¿Y tiene una implantación similar en todos los territorios vascos o muy desigual? Absolutamente desigual. En Guipúzcoa y Vizcaya había un montón, claro, Vizcaya tenía mucha más población, pero había un montón de chistularis, y en Álava los asociados son escasos y en Navarra muy poquitos también. Sin embargo, luego el chistu ya con la llegada de la democracia... Sí, luego cambió. En Vitoria ha tenido una implantación muy importante. Luego desde la Academia Municipal de Folclore, pasando por las bandas de diputación, ayuntamiento, profesores que han pasado por Vitoria y que actualmente están pues en Donosti impartiendo clases de chistu. No, actualmente sí que el chistu delimita lo que es Euskal Herria. Está claro que se toca desde Ollón hasta Bayona. Actualmente sí, pero en estos años no era así. Nos quedan 5 minutos y seguramente Itziar ha hecho muchas cosas mal y algo se ha quedado, pues o no lo hemos citado o les he vuelto locos y loca con las preguntas, pero Musiker 17, ¿qué se nos queda en el tintero? Bueno, yo antes que nada de cerrar en relación al número, sí que me gustaría hacer una aportación. Cuando hemos dejado la conversación con Pachi, quería poner de relieve que la sección femenina recuperó en buena medida el folclore vasco, claro, desde otra óptica y desde otra perspectiva, y un poco también lo que comenta Lorenzo en su artículo, que la persecución en relación al chistu tuvo que ver más con digamos con connotaciones políticas que con el propio instrumento. O sea, que no es tanto el cantar una canción tradicional, sino el contexto en el que se canta y quién la canta y con qué intención, que hay que distinguirlo, porque aparentemente estás haciendo lo mismo, pero esa intención y cómo se recibe y todo en relación con el contexto hace que se atribuya un determinado significado a la música. No sé si me he explicado, pero sí que es importante que el folclore vasco pervivió en buena medida y apoyado por el franquismo. O sea, eso quería ponerlo de relieve, claro, totalmente. La sección femenina de Falange dijo, esto es... Y de todas las zonas de España. En otro sitio pues es la dulzaina. Aquí, ¿qué es el instrumento diferente? Sin embargo, juicios durante el franquismo se pudo utilizar como indicio para que entrara gente en la cárcel una icurriña o un chistu. La icurriña sí, el chistu ¿Y un chistu? Depende de lo que hubiese tocado con el chistu. Quiero decir que, por ejemplo, iban con chistes. Sí, pero por ejemplo, una de las conclusiones de mi artículo es que el PNV y el chistu se retroalimentaron. O sea, entonces el del bando militar de Estella luego igual repartió los chistus otra vez para la sección femenina. En Estella no creo. No creo. Como él dijo, en las provincias vascongadas sí, en Estella no. En Leiza, en Navarra también, pero en Estella no. ¿El franquismo qué postura tomó ante el chistu, ya como régimen, ante esas canciones? En el conservatorio hay que decir que hay un profesor de chistu en este momento, Isidro Ansorena, y que continúa la plaza de chistu. O sea, nunca se perdió la plaza de chistu en el conservatorio. No, bueno, más bien se creó igual, ¿no? Sí. Se creó durante el franquismo. Sí. O un poquito antes. Sí, es que yo ahora no lo sé de memoria, lo subrayo en mi tesis, pero no me acuerdo. Pero es que paulatinamente va adquiriendo espacio, sobre todo en el Conservatorio de San Sebastián, y finalmente pues se logra que sean estudios de grado superior, o sea, reglados, pero bueno, es toda una evolución que nos aleja bastante de lo que hablamos. Pues en gran medida, como he comentado con anterioridad, también pasan todo lo que tiene que ver con movimiento obrero o con un nacionalismo militante, pues pasa a la clandestinidad, ¿no? Y bueno, salvo, digamos, cuando comienza la reacción, sobre todo antifranquista, cada vez más fuerte a partir de los años 60, es cuando podemos decir que vuelven a salir, ¿no?, a la luz.
y sobre todo también con el regreso, digamos, de la democracia. Los primeros cancioneros, ¿no?, que por ejemplo se vuelven a editar, que tienen que ver con el bando republicano, pues tiene que morir Franco y llegar las primeras elecciones democráticas para que se puedan reeditar, ¿no?, a partir del año 77-78. ¿Qué hemos hablado? ¿Mucho de historia y poco de música? Bueno, en este caso la mesa estaba especialmente diseñada de la mano de historiadores, con lo cual pues es esta perspectiva que tomamos hoy. Y un periodista que le gusta más la historia que la música, pues entonces bueno, no sé si le hemos alejado demasiado del tema. No, está muy bien, es muy enriquecedor, y en todo caso, ya para cerrar, me gustaría decir que el número, además de estar circunscrito en parte, como hemos señalado al inicio, al País Vasco, y haber aportaciones por parte principalmente de la historia, aunque también de la etnomusicología al estudio del caso vasco, recoge también el territorio de manera virtual. Por ejemplo, en este sentido hay aportaciones como la de Ainhoa Callero, que escribe sobre la deconstrucción de narrativas y territorios sonoros en espacios globales abiertos por las redes de comunicación. También podríamos hablar luego, ¿no? O jazz, incluso. Tenemos también el de Díez Mintegui y Hernández García, La culpa fue del jazz al día, o de cómo una ciudad se transforma en festival. Y ya para cerrar, también en relación con el número, incluye una sección de miscelánea en la que pueden verse también otros artículos en relación con la música y que pueden ser de interés para los oyentes. Podríamos hablar también del papel que tuvo la música, el folclore en los años del franquismo, y luego cómo también eso pues va surgiendo, ¿no? Pero bueno, eso habrá que dejarlo para otro día. Muy bien, pues Itziar Larrañaga, Lorenzo Sebastián y Francisco Manuel, Patxi Vargas, Iruey, eskerrik asko. Mila esker zuri, Ismael. Y ya saben, volvemos la semana que viene con otro tema. Hemen, Eusko Ikaskuntzaren Mahai Ingurutan. Ordura arte, aio.